Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de salud y belleza. Mi nombre es Claudia Alcalá y el día de hoy vamos a tratar cómo el coaching de vida nos puede llevar de un punto A de conflicto a un punto B de bienestar emocional. Y para eso tenemos un súper invitado, ya ha estado con nosotros la segunda vez que nos visita, es el coach de vida Nelson Alejandro Núñez, que además es psicólogo clínico. Entonces nos quedamos en las mejores manos para hablar de este tema tan cotidiano en la vida que puede ser cómo enfrentar situaciones complicadas. Bien, primero que nada quiero agradecerte a ti y a todo el público que está presente, que está pendiente de este programa y darte las gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Pasar del punto A al punto B, esa es una estrategia que utilizamos, una analogía que utilizamos los coaches para sacar a la gente del embrollo, de la situación que lo tiene frenado. Hay personas que una situación o a veces varias situaciones le quitan el poder de moverse a una zona de posibilidad. Eso es lo que tú acabas de llamar el punto B. Ese sería el punto B. El punto B sería esa zona de posibilidad. Salir de la zona de confort. Eso es un clásico en el coaching. En el punto A estás en una zona de confort que no es confortable necesariamente. La zona de confort no quiere decir que estás cómodo allí. Es simplemente que es una zona de la que no puedes salir. Entiendes que no tienes posibilidad de salir. Entonces, pasar al punto B sería salir de esa zona de confort y encontrarte con la posibilidad de crear algo nuevo en tu vida. Claro, desde el punto de vista del coaching, cuando una persona se encuentra enfrentando un miedo a dejar un trabajo, a dejar una persona, un miedo a hacer o a dejar de hacer cierta actividad, ¿cuál sería el camino para los que nos están escuchando y viendo que quieren abandonar esa zona de confort no tan confortable y llegar a esta zona de posibilidades o bienestar? Bien, yo creo que la pregunta más importante del coaching y de la vida es ¿qué tú quieres? Saber qué tú quieres. En el momento que tú sabes qué quieres, ya tienes el 50% del trabajo. Y mucha gente no se detiene a hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Eso que tienes, ¿es lo que quieres? ¿Es lo que estás viviendo? ¿Ese es tu objetivo? ¿Esa es tu meta? ¿Ese es tu sueño? Y de ahí entonces comienzas a crear una necesidad de moverte. Cuando dices, no, esto no es lo que quiero. Y ahí entonces comienzas a crear esa nueva posibilidad. En el año 2020 en el 18, se realizó una encuesta en Estados Unidos por Gallup que identificó que el 69% de las personas no está satisfecha en su trabajo. Eso quiere decir que el 69% de las personas están haciendo un trabajo de mala gana. Okay. No le ven sentido a lo que están haciendo. Y eso incluye médicos, personas que atienden restaurantes, en hoteles, todas las áreas de trabajo. Imagínate que te toque o que le toque a tu hijo un profesor o una profesora que esté dentro de ese 69%. Y ahorita me encanta la aclaración que tú haces, porque cuando alguien escucha esto podría pensar en una persona que está haciendo una labor de servicio muy simple, ¿no? Lavando platos, tendiendo camas, pero incluso personajes muy famosos con dinero, con éxitos en radio, pues han manifestado esto de, bueno, pues yo soy famoso, pero realmente esto no era lo que yo quería.
El vacío emocional no es un tema de dinero. El dinero es una herramienta. Ahora, ese vacío emocional no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver contigo, con el ser. Y es ahí donde el coach y el profesional de la salud emocional tiene cabida. Encontrar el sentido de la vida, encontrar el propósito a lo que haces, para qué estás vivo, para qué vives. Sí, me encanta que toques como este tema del sentido o el propósito de vida, como dentro de la filosofía de la psicología positiva, nos comparten como que es importante tener algo que vaya más allá de ti. Y ese más allá de ti, yo te pregunto a ti que eres el coach que nos acompaña, ¿pueden ser los hijos, la familia? ¿Puede ser algo así? Claro. Puede ser cualquier... Ahorita hablabas del lavaplatos, por ejemplo, que es si lo vemos desde el punto de vista laboral, como se ve socialmente, esa es como una labor de última categoría. Lo pensaríamos así. Sin embargo, si alguien te trae un plato sucio a un restaurante, ¿cómo te sentirías tú comiendo en un plato sucio? Molesta. Molestísimo. Sí, claro. Yo tendría un arranque emocional del que vamos a hablar. Okay. Entonces, no podemos... Cada función, cada labor de la sociedad tiene una función valiosísima. Cuando el COVID ataca en el 2020, finales del 19, principios del 20, muchas posiciones que habían sido relegadas o que se consideraban de menos categoría. Y me refiero a categoría porque veíamos, por ejemplo, al médico por encima de la labor de la enfermera. Sin embargo, cuando nos choca el COVID y nos pone en una situación de vulnerabilidad a todos, comenzamos a entender el valor de cada persona y de su rol dentro de la sociedad. Por ejemplo, los repartidores de comida, ahí le vimos el valor cuando llegó el COVID. Y comenzamos a valorar, a revalorizar muchas profesiones que habíamos dejado a un lado o que las minimizábamos. Los transportistas, los choferes de camiones, por ejemplo, eso era una labor de quinta categoría. Sin embargo, hoy en día, la cadena de suministro se dieron cuenta de que son pieza clave de la cadena de suministro. Estados Unidos enfrenta a una escasez de conductores de camiones para los próximos años, que necesitan 2 millones de conductores de camiones. Porque si no, la cadena de suministro se ve impactada, y eso se ve luego en los precios, se ve luego en la escasez de los productos. Sí, de hecho hacen campañas para traerse gente de México para allá. O sea, en México tenemos ese mismo problema a causa de que en Estados Unidos tienen como ese desabasto, se abastecen de aquí y nos dejan el problema a nosotros. Así es. Entonces, el COVID nos permitió revalorizar a muchas profesiones que se habían dejado de lado, que se habían minimizado. Mira, yo te preguntaba si es posible o si es correcto poner como tu propósito de vida ser como buenos hijos o cuidar la familia, porque ¿qué pasa cuando una persona, vamos a decir en este caso la madre, puso todo su empeño y todo su propósito de vida en sus hijos, cumplen cierta edad, estudian fuera, hacen su vida, le dejan el nido vacío? Y entonces creo yo que este tipo de propósitos puede traer el riesgo emocional de a lo mejor de ese vacío o de la falta de propósito en algún momento. Sí, el propósito se lo das tú. Y a cualquier posición que desempeñes, ya sea profesional, ahorita nos enfocamos solo en el área laboral y profesional, pero está también tu rol en la sociedad, como padre, como hijo, como pareja. Es importante sentirte satisfecho con lo que tú haces, con quien tú estás siendo para los tuyos. Como padres, ¿qué queremos como padres para nuestros hijos?
Recientemente me preguntaba una profesora de mi hija más grande, que tiene 16, me preguntaba, ¿qué desea usted para su hija? Que sea feliz. Ya la parte profesional, eso le toca a ella, si ella quiere estudiar, lo que desee estudiar. Yo quiero que mi hija sea feliz, que sea una mujer respetada, o sea, que se dé a respetar por sus compañeros, que su pareja la respete, que la ame, que sea amada. Ese es mi propósito como padre. Ya después que cumplo con eso, ya si ella decide irse a Corea, a Japón, ya yo cumplí. Y eso debe ser parte de la satisfacción como mi rol de padre, la meta que yo me puse como padre. Entonces, encontrar ese propósito o esos propósitos. Muchas veces uno de los mayores errores que la gente comete en la búsqueda de un propósito en la vida es que entiende que hay un solo propósito. Y no, hay muchos propósitos. Por ejemplo, el lavaplatos. El lavaplatos, vuelvo a ese ejemplo, porque el lavaplatos tiene un propósito. Y es que la gente consuma alimentos con utensilios limpios, que se sienta a gusto, que se sienta agradable al momento de servir la comida. ¿Cuál es el propósito de lo que tú haces? ¿Qué estás tú provocando con eso? ¿Qué impacto tienes? ¿Qué impacto tienes con tus hijos? Entonces, cuando encuentras ese propósito de vida, no importa la circunstancia, tú sabes que lo que tú haces tiene un fin, que va mucho más allá de ti. Fíjate, cuando tú me das yo les quiero compartir una historia que escuché, que en la antigüedad, cuando estaba alguien preso y que le daban cadena perpetua, lo ponían a quebrar piedras, así en un río lleno de piedras, los ponían a quebrar piedras. Y el propósito era ninguno, y el fin era ninguno. Y entonces era no solamente como robar o quitar esta libertad física, sino destruir como un poco el espíritu y el sentido de propósito, porque el que lavaba los platos pues tenía un propósito, el que estaba en ciertas actividades tenía un propósito, y específicamente esta tarea estaba designada para los peores delincuentes porque les robaba el propósito. No había manera de terminar, y esas piedras no se iban a utilizar para nada. Como Sísifo. Sísifo es condenado a rodar una piedra a la cima de la montaña, y luego la piedra rueda de nuevo y se encuentra Sísifo subiendo y bajando esa roca una y otra vez, sin fin. Entonces, como humanos, ¿qué hacemos? Vamos al trabajo, estamos en la famosa carrera de las ratas, donde estás todo el tiempo haciendo algo sin sentido, porque ¿qué sentido tiene? El hombre promedio en Estados Unidos va a trabajar 80,000 horas. Eso es a lo largo de su vida. Eso es mucho más tiempo del que va a pasar con su familia. Sería triste trabajar sin encontrar un propósito. Sin encontrar un propósito y quizá un gozo, sentido. ¿No? Trabajar por trabajar, o trabajar porque tu trabajo tiene un propósito. El maestro, yo considero que el maestro escolar es la profesión más noble de todas, porque le estás entregando el tesoro más grande que tú tienes, que son tus hijos, lo estás entregando a un ser humano que los va a educar para la vida, a formar a otro ser humano para la vida. Una responsabilidad altísima. Entonces, ¿cuántos maestros se encuentran hoy en día simplemente perdidos en el hacer? En el hacer sin pensar en el ser. ¿En quiénes son ellos en la sociedad? Ahora, la sociedad tiene que revisarse también y dignificar a esas profesiones, porque esa es parte de nuestro rol como sociedad. Nosotros también hacerle saber a esas profesiones, oye, tú importas, lo que tú haces importa. Vuelvo a los conductores de camiones. Hasta el COVID, el conductor de camión era nada. Ya hoy en día
lo vimos, dijimos, oye, si importas, y le dimos su valor. Entonces, es un ejercicio que tienen que hacer las sociedades y ver realmente y encontrar cuál es el valor de cada profesión, cuál es el valor de cada oficio. Entonces, como tratando de seguir un poco el hilo, este sentido de propósito, digamos que es como una parte fundamental para no sentir este vacío emocional. Exacto. ¿Qué más factores como impactan para no sentir el vacío emocional? Lo primero es el propósito. El propósito va a mantener la motivación, va a mantener el objetivo y la visión. El propósito cambia con el tiempo. No tienes el mismo objetivo de vida a los 20 años que a los 40. Los propósitos y la vida cambia. Así que es importante mantenerte consciente que tú quieres realmente. Muchas personas creen que con cambiar de trabajo van a cambiar ese estado de ánimo. Ese estado de ánimo, ese vacío emocional, no va a cambiar tú cambiando de trabajo, porque se va a ir la misma persona vacía que está en el trabajo A, se va a ir al trabajo B. Claro, yo aquí como empresa lo hemos vivido, donde gente valiosa se va porque cree que, no sé, que algo se va, algo emocional va a ser diferente la empresa de enfrente. Pero yo le digo, es que en esencia es muy similar, porque todos los trabajos van a tener cosas que te gusten, que no te gusten, vas a tener compañeros favoritos, unos menos, o sea, pero hay un tema muy personal ahí. Sí, ese vacío emocional lo llevas a donde quiera que vas. Es importante trabajar contigo para descubrir qué está provocando ese vacío emocional. ¿Qué necesidades hay dentro de ti que se están manifestando y que se expresan de esa manera ahí afuera? Que se expresan con dejadez, que se expresan con tristeza, con angustia, con miedos. ¿De dónde viene eso? Y eso es un trabajo que hay que hacer hacia adentro. Ese es un viaje interior. Yo siempre he dicho que el viaje más importante del ser humano es un viaje de 12 pulgadas que conecta nuestra mente con nuestro corazón. En el momento que un ser humano es capaz de realizar ese viaje, ahí descubre de dónde vienen sus miedos, de dónde viene su indiferencia, de dónde vienen sus temores, sus quebrantos. Y entonces en ese momento tiene la capacidad de trabajar con esos límites y entonces moverse del punto A a un punto B. El punto A que se convierte en la zona donde estás atrapado. Esa es tu zona cómoda, estás atrapado allí. Te conformas, no luchas porque realmente no sabes cómo hacerlo. Cuando logras ese viaje interno y conectas tu cerebro con tu corazón, ahí se convierte entonces te transformas y te mueves a una zona de posibilidad, de crear. El ser humano es posibilidad. Me encanta la analogía que plantea que el ser humano es como una hoja en blanco. Puedes ser quien tú quieras ser a cada momento. Tú eliges quien tú quieres ser. Cuando tienes ese poder de crear, no importa la circunstancia, vas a lograr lo que tú te propongas. Sí, en este momento, fíjate, recapitulando una vez más, hablábamos de cómo enfrentar el miedo y tú decías una pregunta fundamental, que era, ¿qué es lo que yo quiero? Porque yo siento que a veces logramos lo que queremos, pero ya nos quedamos estacionados ahí mucho tiempo y como tú decías, vamos cambiando. Entonces esa pregunta se tiene que hacer como de un modo muy frecuente, porque esta realidad puede ser la que yo quise hace un año, pero ya en este año quizás la realidad, que es una buena realidad, ya no me satisface, ya no me llena, ya no me da este placer, este gozo. Por eso el trabajo es hacia adentro, es un trabajo interno. Saber qué tú quieres no es saber qué vestido o qué blusa quieres para el fin de semana que viene o para la próxima temporada. ¿Qué tú quieres en la vida?
Porque esas pequeñas metas son metas a corto plazo. ¿Qué tú quieres en la vida? ¿Qué tú quieres en 10 años? ¿Qué tú quieres en 20 años? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres tú que la gente te recuerde a ti? Esas son preguntas que te van a llevar a la trascendencia. Y entonces, cuando encuentras la respuesta a esas preguntas, las acciones que tomas día a día van en consecuencia con esa meta última. ¿Cómo yo quiero que la gente me recuerde? ¿Cómo yo quiero que la gente piense de mí? Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de cómo quedamos en la memoria de los demás, cómo nuestras acciones quedan grabadas en las memorias de los demás. Me encanta mucho la cultura mexicana que mantiene vivo a sus muertos. Me sorprendió muchísimo la primera vez que visité México. La visité cerca de la fecha del Día de los Muertos y me encantó ver cómo celebran y cómo mantienen vivo a sus muertos. Eso me impactó tanto que me lo llevé a mi casa y comencé a buscar fotos de mis seres queridos que ya murieron. La tengo presentes en la casa para que mis hijos pregunten ¿quién es ese? Ese es tu tío. Tu tío que hizo, que fue, y mantener esa memoria viva. Eso es importante. Entonces, así es como trascendemos. ¿Cómo quieres tú que te recuerden a ti? Okay. Entonces, eso te va a llevar a que tus acciones cada día no sean en consecuencia solo de ese día, sino que vayan en congruencia con tu meta última. Fíjate que todo lo que nos dices a mí me hace sentido. Yo me pongo como en mi Claudia de este momento, pero digo, a la Claudia de la secundaria, de la preparatoria, que es una época como donde nos estamos... Yo no sé si descubriendo o inventando. Creo que son preguntas muy valiosas que a lo mejor los que nos están viendo y escuchando y tienen un adolescente en casa, sería bueno que en lugar de decirle no hagas esto, no vayas, no tires, no fumes, no sé, cualquier cosa que pudiera surgir, quizás habría que preguntarles quién quieres ser, qué vida quieres tener, cómo quieres ser recordado. ¿Para qué haces lo que haces? Esa es la pregunta que generalmente el coach va a hacer. Si una persona fuma, le va a preguntar ¿para qué fumas? No por qué fumas. El por qué tiene muchas respuestas. Porque sí, porque me da la gana, porque quiero, porque así me lo enseñaron, porque lo aprendí de otros, porque no sé. Sin embargo, cuando preguntas ¿para qué?, le da un sentido de responsabilidad a la respuesta. Totalmente, una palabra, eso como muy diferente, la emoción que me provoca esa pregunta. ¿Para qué le gritas a tus hijos? ¿Para qué los maltratas? ¿Para qué los golpeas? ¿Para qué te saboteas? Esas son las preguntas que el coach te va a hacer. Y a través de estas herramientas son con las que nos podemos mover de esta zona incapacitadora que hablábamos, que era el miedo, quizás el estrés, la duda, la inseguridad. El miedo a ser rechazado, miedo a fracasar, miedo a perder. El miedo es incapacitante, se torna incapacitante muchas veces. Y quiero compartirles que el miedo es un caballero, por si no lo sabían. El miedo es un caballero porque el miedo, en el momento en que tomas la decisión, el miedo te deja pasar. Te abre paso. Muchas de las ideas y de los sueños más importantes están más allá del miedo. Es lanzarse al mundo, lanzarse a la vida con miedo, pero lanzarse. Esa es la invitación del coach. El miedo es una emoción natural que va a estar ahí, va a estar presente. Me gustaba mucho
decía Alberto Cortés que él siempre sentía miedo antes de salir al escenario y que el día que él no sintiera miedo, que entonces ese día iba a dejar de cantar. Sí, como se iba a acabar como a lo mejor el reto, ¿no? La magia. Que sí, hay miedo. Siempre vamos a tener miedo cuando estamos ante grandes retos, ante grandes sueños. Siempre vamos a tener miedo. Ahora, lo importante es lanzarte a pesar del miedo. Fíjate, ya por aquí vimos un poco cómo movernos de una inseguridad, de un miedo, a una zona más posibilitadora, que podríamos concluir que son como esta introspección de los porqués, los para qué, esta evaluación muy, muy profunda. Hay otro como vicio que teníamos y que tú nos planteabas al llegar, que era estos arranques emocionales que igualmente nos ponen en una zona limitadora. En una zona nos hunden. Eso realmente es una... El arranque emocional tiene la capacidad de destruir toda tu vida. Toda tu carrera profesional tiene la capacidad de destruir tu matrimonio, tiene la capacidad de destruir hasta tu propia vida cuando te dejas llevar de un arranque emocional. Híjola, es que cuando tú lo dices, ahorita te voy a pedir que nos des como tu propia definición. Yo así en un segundo pienso en un escenario profesional, pienso en mi vida ayer, pienso en una persona que ya no quiero contratar porque me causa mucho conflicto cada vez que tenemos como una situación, una proveeduría que hacemos juntos. Entonces, realmente es algo que muy cotidiano. Yo creo que la mayoría de las personas, de una u otra manera o con determinada frecuencia, caemos. Claro. Algo muy humano. Eso es una parte muy humana, claro que sí. Nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro emocional, es un cerebro muy primitivo de reacciones. Y este cerebro emocional está ahí para la sobrevivencia. Es un mecanismo, activa los mecanismos de sobrevivencia que nosotros utilizábamos en la prehistoria. Pero cambiamos como sociedad. Sin embargo, nuestro cerebro aún está ahí. ¿Qué sucede con eso? Estos arranques emocionales son impulsos, son momentos cruciales en los cuales tomas una decisión emocional y luego te arrepientes. Feminicidios, por ejemplo, que es el tema más común del que podemos hablar, de arranques emocionales. Esta pareja que su otra pareja decide dejarlo, abandonar la relación, y esta persona no ve la capacidad de poder vivir más allá de esa relación y decide quitarle la vida a su pareja. Luego de que le quita la vida, se da cuenta de lo que ha hecho y ¿qué viene luego? El suicidio. Entonces, esos son arranques emocionales. Ese es su cerebro primitivo trabajando y dominando a ese ser humano. Ese es un caso, obviamente, de lo que vemos en la vida diaria, pero también lo vemos en las calles, en el tránsito. Ahí lo podemos ver desnudo, ese cerebro emocional trabajando en nuestras calles. Cómo manejamos, cómo respondemos. Si alguien te rebasa, inmediatamente el instinto es rebasarle de nuevo o quizás hacerle un corte enfrente para mandarle una señal de que tú eres quien, que tú no te vas a dejar pisotear. O le tocas bocina, o le gritas, lo insultas, o le sacas el dedo. O sea, hay una serie de reacciones emocionales que son muy naturales, pero que se educan. Y es donde viene la inteligencia emocional. Ahora, esos arranques emocionales, ¿cómo afectan tu vida? ¿Cómo pueden afectar tu vida? De múltiples maneras. Te hablaba del caso de la selección de fútbol española, femenina. O sea, cómo un arranque emocional del presidente de la selección de fútbol le da un beso a una jugadora en la boca en medio de la celebración
Y cómo eso ha opacado lo bonito, el logro real de estas mujeres que ganaron un campeonato mundial de fútbol, y todo el enfoque va a ese momento de un arranque emocional, una pérdida de control emocional. Yo te aseguro que si le preguntas a ese ser humano el día de hoy si pudiese cambiar ese momento en su vida, te diría que se arrepiente y que lo haría. Daría todo lo que fuese por cambiar ese momento en su vida. Sí, claro, porque es como muy definitorio, ¿no? Pero yo entiendo que es importante como controlarte, la capacidad de autorregularte, y que es algo que se trabaja, pero la pregunta aquí es cómo lo voy trabajando. Si bien es la inteligencia emocional tiene la buena nueva de que se trabaja, o sea, lo puedes trabajar. Incluye obviamente el acompañamiento profesional que primero identifique cuál es tu nivel emocional. De madurez. De madurez emocional. ¿Cuál es tu nivel de inteligencia emocional? Hay unos test que se aplican que te dan una medida emocional, de inteligencia emocional. Y en base a ese test, entonces, el profesional va a ir trabajando las diferentes áreas. A veces somos más fuertes en trabajando con cierto tipo de personas o en ciertos ambientes. Ahí, en la inteligencia emocional existe una tarea muy importante que es identificar los factores se llama en inglés, el concepto se llaman los triggers, que son los disparadores, que es identificar personas, momentos y lugares que activan esas explosiones emocionales. Una herramienta muy básica que te puedo dar y puedo compartir con el público es un registro emocional. Un diario. Un diario emocional. Puedes tener un pequeño diario y pones alarmas donde a cada una hora, tú evalúes emocionalmente cómo te sientes o cómo te sentiste durante esa última hora. ¿Qué te va a permitir eso? A lo largo de una semana, 2 semanas, vas a poder identificar lugares, personas y situaciones que te disparan emocionalmente. Eso quiere decir quizás también que conductas, personas, lugares, frases que te disparan emocionalmente y puedes identificarlos. Ya cuando identificas eso, ya tienes un punto a tu favor. Ya sabes qué está provocando que tú explotes. Hay personas que nosotros hablamos, son personas que tienen el control sobre ti porque emocionalmente te dominan, porque te sacan de tus casillas. Porque sé cómo, ya no sé, es un ejemplo, como yo sé cómo hacer enojar a Nelson, le voy a mover sus cosas del lugar y sé perfectamente que va a reaccionar. Y hay personas que te disparan emocionalmente y tú no sabes por qué. Tú dices, es que no lo soporto. Entonces quieres trabajar con eso porque esa persona emocionalmente tiene control sobre ti. Emocionalmente esa persona te domina porque te hace perder el control. Híjola, es que yo te escucho y me imagino y visualizo una cantidad de matrimonios a mi alrededor, una cantidad de relaciones laborales que yo así en esta plática le puedo poner caras, y de estos escenarios le puedo poner caras, o sea, muchas. Una duda, Nelson. Yo siento que hay un agravante en estos arranques emocionales que son el alcohol. Hay gente que quizá que está normal y cuando tiene que consume alcohol se convierte en otra persona. Sí. Platícame de eso. Bien, no es que se convierten en otra persona. No. Es que sale su verdadero ser.
dejan salir su yo verdadero. Híjole. Sucede igual con el dinero, sucede igual con las situaciones de poder, las posiciones de poder. Hay una frase muy famosa en nuestro país que dice: si quieres conocer a Menganito, dale un carguito. En el momento en que le das a una persona una posición de poder, va a salir quién esa persona realmente es. Porque ha construido un personaje para ocultar ese ser, ¿verdad? Que está ahí. Ahora vuelvo a esa pregunta fundamental. ¿Para qué la gente toma? La gente toma alcohol porque hay conflictos internos no manejados, que la gente no sabe cómo enfrentarlas, y funciona para anestesiarse, para desconectarse de esas emociones no manejadas. Sucede con todos los vicios, con el alcohol, sucede con las drogas, sucede con el juego, y sucede también con una forma funcional de adicción que la gente habla muy poco, que es el trabajólico. El trabajo, la adicción al trabajo. Funciona con la religión también. O sea, cuando una persona se desconecta de su vida para refugiarse en algo que la desconecte de esas emociones no manejadas, de esas situaciones no manejadas, por miedo, por temor, por incapacidad, por desconocimiento, se refugian algunos en el alcohol, otros en el trabajo. Entonces, ¿qué provoca esto? Que tú tengas a una persona que se refugia en el trabajo, es muy funcional, es súper trabajador, súper productivo. La gente dice, es el que más temprano llega y el que más tarde se va. Nunca toma vacaciones. Ok, ahí quieres ver qué está sucediendo fuera, qué está sucediendo en la vida de ese ser humano. Porque ese ser humano está volcando toda su vida hacia el trabajo como una forma de evitar un escape. Un escape. Y eso sucede con el alcohol. El alcohol es un escape a esa realidad que yo no quiero ver, que yo no quiero afrontar. Ok. O eso que no quiero expresar también. Hay gente que toma y se vuelve platicadora, se vuelve emotiva, se vuelve, no sé, o sea, y como tú dices, a lo mejor no es que se vuelva, sino que sencillamente como destapa y deja ver esa otra parte, ¿no? O que no quiera ver también, que no quiera manejarlo, hacerse responsable. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios están al día de hoy cumpliendo con un papel social? Sin embargo, el matrimonio no funciona, es totalmente disfuncional. No funcionan como matrimonio. Ahora, nadie quiere dar el paso, nadie quiere tomar la responsabilidad. ¿Por qué? Múltiples factores. Puede ser porque a mí no me educaron para eso, porque mis papás siempre estuvieron casados y yo cómo le voy a fallar a mis padres o cómo le voy a fallar a esta persona. Si bien el matrimonio es un compromiso, debe ser un compromiso genuino. En el momento en que mi corazón no está dentro del matrimonio, entonces tengo que tomar una decisión. Entonces ahí se va que el hombre se va a la calle, que se busca a otra persona, que se refugia en el alcohol o en el juego, o se refugia en el trabajo. Entonces, tú quieres identificar cuáles son esas situaciones que te están llevando a esa espiral de autodestrucción, porque es a donde vas. En algún momento vas a tocar fondo. Y es donde el profesional de la conducta va a ir identificando y va a ir resolucionando esas situaciones. El coach te va a llevar a que manejes esos conflictos. Esos puntos de conflictos te va a llevar a que los manejes. Okay. Para poder salir de ahí. Bueno, yo me imagino que la persona que tiene estos arranques emocionales tendrá que trabajarlo y hacer todo esta interiorización y trabajo con profesionales que tú dices, pero ¿cómo manejo yo cuando tengo un jefe, cuando tengo un compañero, cuando tengo una pareja, cuando, no sé, vivo en mi casa y mis papás
tienen esta dinámica de los arranques emocionales que creo que ellos vienen seguidos de la culpa, ¿no? O sea, ya vienen seguidos del y las sobrecompensaciones. ¿Cómo yo lo manejo? Del otro lado de la silla. Si bien hay un punto en el que requieres apoyo. O sea, hacerlo solo, no voy a decir que es imposible, pero requiere mucha interiorización, requiere mucha madurez. Yo manejar la gente que tiene arranques emocionales cerca de mí o el que tiene los arranques. El que tiene los arranques. Okay. Requiere apoyo. Ahora, si estás en una situación de conflicto donde otra persona es quien tiene el arranque emocional, requiere también madurez de tu parte saber que esa persona está manejando un conflicto interno que no tiene nada que ver contigo. Ok, pero mira, por ejemplo, en teoría suena fácil decir, no tiene nada que ver conmigo. Suena así muy bonito, pero yo voy a recorrer los escenarios que te planteo. En una casa, una persona, un adolescente, un joven que todavía vive con sus papás y sus papás, alguno de los dos o los dos, tienen esta dinámica de me exalto, te grito, te castigo, te quito, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que es como un drama. Y luego viene como el momento del arrepentimiento porque no se pudieron regular. En este escenario esta persona no puede salir de esa situación porque vive ahí, ¿no? ¿Cómo lo maneja? Voy a llamarle el receptor de estos arranques emocionales. Sí, igual. El receptor, siempre la persona más madura, no voy a decir más adulta, porque hay muchos adultos que son bien infantiles, son muy inmaduros. La persona más madura siempre va a buscar apoyo de alguien más. Es importante, si como joven te encuentras en esa situación, acudas a las ayudas que te provee, por ejemplo, el departamento de psicología o de acompañamiento de la escuela. Okay. Es importante buscar ayuda. Okay. Este es un proceso en el cual requieres una visión que esté fuera del área de juego. Es como el jugador de fútbol siempre va a necesitar del coach, porque el coach es quien está viendo el partido desde fuera de la emoción del partido. Okay. El jugador está dentro, está en el tú a tú, tiene las emociones desbordadas. El coach está desde fuera viendo dónde están las oportunidades de mejoras. Entonces, tú puedes convertirte en ese ente que lleve paz emocional a tu hogar. Okay. Ahora, requieres estrategias, requieres ayuda, requieres apoyo, requieres un plan de acción, requieres analizar y estudiar el caso. Cada caso es individual, cada caso es sumamente especial, donde tienes a un ser humano, no tienes un mundo, tienes todo un universo de posibilidades. Así que cada caso requiere verse de manera individual y evaluarse de manera individual. Ahora, requieres apoyo. Si tienes una situación que emocionalmente te desborda, acude a tu departamento de recursos humanos si estás trabajando. El departamento de recursos humanos debe proveerte apoyo en ese sentido. Incluso con tu situación laboral, si no te sientes cómodo en este momento en tu posición de trabajo, no tienes que cambiar de trabajo. Comunícate con tu departamento de recursos humanos, déjale saber en la situación emocional en la que te encuentras. Porque muchas veces con pequeños ajustes a tu posición puedes lograr encontrar esa paz emocional. Ok. Yo, por ejemplo, yo lo puse en una familia, ¿no? En un escenario hipotético de una familia, pero también lo imagino en el escenario de la vida de pareja, donde vamos a romper un poco el estigma, donde el hombre está constantemente recibiendo como el arrebato emocional de su mujer, ¿no? De celos, de cualquier cosa. Sí. En este caso también el consejo es
un apoyo profesional. Profesional. Sí, buscar apoyo profesional. Porque en este caso tienes a una tercera persona que está desde afuera. En los temas de pareja siempre existe la posibilidad de que yo entienda que mi otra pareja me está saboteando, está diciendo cosas. Cuando ya hay un tercero que me dice algo, ya comienzo a entender la historia, a interpretar la historia de una manera diferente. Ok. En esa hipótesis quisiera ver, ¿es posible que eso se pueda reparar aun cuando solamente sea el receptor el que va como con ayuda profesional y no el emisor de este arranque? Sí, se puede lograr un cambio. Ok. En la manera en que tú cambias, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Ok. Comienzas tú a entender la vida de una manera diferente. Ok. Y esos arrebatos emocionales que a veces, que en el pasado, por ejemplo, te deprimían, te quitaban poder, ya tú sabes que no tienen que ver contigo, ya trabajaste tu autoestima, ya sabes que esa persona, que es tu pareja, tiene conflictos internos que provocan esos arranques, que nada tienen que ver contigo, que tiene que ver con su historia y su manera de interpretar su mundo, de cómo esa persona está interpretando su mundo, y que no tienen que ver nada contigo. Ahora, te toca a ti ya como ser individual, si has estado trabajando contigo, te tienes que preguntar qué tú quieres hacer. Okay. ¿Tú quieres continuar en esa relación? ¿O quieres plantear, mira, yo no quiero continuar viviendo esto? Sí, o sea, ya me cansé, ¿no? De ese trabajo adicional. Entonces, ahí es donde muchas parejas le dicen al otro, o vienes conmigo, o esto se acaba. Claro, como un ultimátum. Un ultimátum, y ahí entonces comienzan. Pero sí, es posible. Si ambas personas están dispuestos a trabajar, sí se puede salvar. Te voy a hacer un último planteamiento del mismo escenario. Ahora en el mundo digital, en el mundo de las redes, pasa que los arranques emocionales ya se vuelven pues digitales, ¿no? Que ahí la persona, el hater, la persona que te está comentando, que te está escribiendo, que digamos te está atacando de manera digital. ¿Cuál sería el consejo en este escenario? No sé si has visto algunas estrellas famosas que han decidido cerrar sus redes sociales porque precisamente las redes sociales le causaban y le provocaban daño emocional. Depresión, provocaban angustia. En un mundo de 7,000 millones de habitantes, tienes que saber que hay gente que te va a apoyar, hay gente a la que no le va a importar absolutamente nada lo que ocurra con tu vida, y hay personas que no van a estar de acuerdo contigo. Cuando te haces consciente de eso, pues mira, libertad de expresión. Ahora, tú tienes el poder, tú tienes el control, porque tú no tienes que tener redes sociales. Simplemente, si no es algo que puedes manejar, retírate. Estuvo muy corto y muy conciso. Si no lo puedes manejar, retírate. Retírate. Si no puedes entender que cada ser humano tiene derecho a opinar y a entender tu situación desde un punto de vista diferente, entonces tienes que trabajar contigo. Excelente. Pues mira, hemos platicado como muchos escenarios en esta premisa planteada del punto A al punto B. Nelson, si quisiéramos dejarles como una última reflexión a las personas que nos están escuchando a través de todas tus herramientas como coach de vida, ¿qué mensaje les quieres dejar? La autoconciencia te va a llevar a entenderte. Ese registro emocional es una herramienta importantísima
Si no tienes la ayuda profesional, si no has buscado ayuda profesional, esta herramienta te puede dar información valiosísima, porque es información que quizás en este momento no estás viendo. Hay una película que se llama Garras en español, en inglés se llama Hustle, es de Adam Sandler con un jugador de básquetbol. Mira esa película. Te regalo para que veas esa película, te la dejo ahí como de tarea, para que veas lo importante que es tener y manejarte emocionalmente. Porque eso puede influenciar en tu desarrollo profesional, en tu vida de pareja, va a afectar toda tu vida. Así que generar autoconciencia a través de crear ese pequeño diario. Activas una alarma en el celular 2 veces, 3 veces al día donde hagas un autoanálisis. ¿Cómo me sentí esta mañana? ¿Qué cosas hicieron que emocionalmente me disparara, que perdiera el control? ¿Qué acciones, qué palabras, qué persona, qué situación, qué conducta me hizo explotar? En ese momento vas a comenzar a entender qué está sucediendo contigo, quién y qué cosas tienen el control de ti. Ya para el momento que llegues a buscar ayuda profesional, ya con esa información, tienes gran parte del trabajo realizado. Pues estuvo deliciosa la plática contigo, Nelson. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. Tenerte en este espacio nos llenas como de mucho conocimiento, pero también como de una energía así de mucha paz, ¿no? Te agradecemos enormemente. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Los invitamos a que si les gusta, se suscriban, le den like, dejen comentarios y bueno, nos digan qué quieren seguir viendo en este espacio de comunicación. Bye.